Hola, este video de Asesorías UCP tiene como finalidad dar un acercamiento al tema de magnetismo. Para comenzar, presentamos un poco de la historia acerca del magnetismo. Es verdad que el ser humano conoció el magnetismo desde épocas muy tempranas. Sus efectos fueron descritos en la antigüedad griega por Tales de Mileto y otros filósofos de su época, quienes notaron que ciertas piedras provenientes de la ciudad de Magnesia del Meandro, Asia Menor, atraían el hierro. De allí que se le denomine magnetismo. El primer tratado propiamente formal del magnetismo fue escrito en el siglo XIII por el francés Peter Peregrinus de Maricourt, quien dio la pauta a futuros estudios científicos de William Hilbert y sobre todo Hans Christian Ørsted. Este último descubrió que el magnetismo no se limitaba únicamente a los imanes, sino que tenía un vínculo estrecho con la corriente eléctrica. Todo esto permitió que André-Marie Ampère, Carl Friedrich Gauss, Michael Faraday y otros inauguraran el campo del electromagnetismo, para que posteriormente James Clerk Maxwell lo determinara a través de su célebre conjunto de ecuaciones. Entonces, ¿qué es el magnetismo? Se conoce como magnetismo al fenómeno de atracción y repulsión de determinados metales e imanes. En física, el magnetismo se define como la fuerza de atracción de imanes que presentan un polo positivo y un polo negativo, conocido propiamente como dipolo. Es importante mencionar que el magnetismo y la corriente eléctrica están estrechamente vinculados y juntos componen al electromagnetismo, una de las fuerzas elementales del universo. La manipulación de los campos magnéticos, por ejemplo, a través de la aceleración de imanes, puede generar una corriente eléctrica aprovechable, como ocurre, de hecho, en algunos tipos de generadores. Asimismo, al hacer circular una corriente eléctrica por ciertos tipos de metales, se los puede convertir en electroimanes y hacer que atraigan a ciertos metales o materiales ferromagnéticos. Ahora bien, cuando hablamos de magnetismo o de energía magnética, nos referimos a uno de los dos componentes de la radiación electromagnética que se manifiesta a través de fuerzas de atracción o repulsión entre ciertos tipos de materiales y un campo de energía magnética o campo magnético. Es un hecho que todas las sustancias son afectadas por el magnetismo, pero no todas lo hacen de la misma manera. Algunos materiales, como ciertos metales ferromagnéticos, son particularmente propensos a ello y, por ende, pueden constituir imanes. Algunos de ellos pueden ser de origen natural y otros de origen artificial, como ocurre en el caso de los electroimanes. La mayoría de los imanes son dipolos magnéticos, están dotados de un polo positivo y un polo negativo. Cada uno de estos polos ejerce una fuerza sobre otros imanes o metales ferromagnéticos que se encuentren en su área de acción, según una ley que establece que los polos semejantes se repelen mientras que los polos opuestos se atraen. Estos dipolos pueden darse a una escala macroscópica, por ejemplo, en el planeta Tierra existe un polo norte y un polo sur, o a una escala microscópica, por ejemplo, en la orientación de ciertas moléculas orgánicas debido a la carga eléctrica de sus átomos. Tipos de materiales magnéticos. Existen materiales magnéticos que presentan diferentes tipos de comportamiento en presencia del magnetismo. A continuación, se presenta una tabla con la clasificación de los materiales según su comportamiento frente al magnetismo. Material diamagnético. Característica. Es un material débilmente magnético. Si se sitúa una barra magnética cerca de él, ésta lo repele. Ejemplos son
bismuto, plata, plomo y agua. Material paramagnético. Característica. Presenta un magnetismo significativo. Es atraído por una barra magnética. Ejemplo, aluminio y paladio. Material ferromagnético. Característica. Material magnético por excelencia o fuertemente magnético. Es atraído por una barra magnética. Algunos ejemplos son hierro, cobalto, níquel y acero suave. Material antiferromagnético. Característica. Material no magnético aún bajo acción de un campo magnético inducido. Ejemplo, óxido de manganeso. Material ferrimagnético. Característica. Presenta menor grado magnético que los materiales ferromagnéticos. Ejemplo, ferrita de hierro. Material superparamagnético. Característica. Son aquellos materiales ferromagnéticos suspendidos en una matriz dieléctrica. Ejemplo, materiales utilizados en cintas de audio y video. Material ferritas. Característica. Material ferromagnético de baja conductividad eléctrica. Ejemplo, material utilizado como núcleo en inductores para aplicaciones de corriente alterna. Unidades del Sistema Internacional relacionadas con el magnetismo. Número 1. Tesla. Es la unidad de medida para un campo magnético. Número 2. Weber. Es la unidad de medida para el flujo magnético. Número 3. Ampere. Es la unidad de medida para la corriente eléctrica. Áreas de aplicación del magnetismo. Número 1. Navegación. La invención de la brújula y su uso para orientarse, marcando dirección fija del norte del planeta. Data de hace cientos de años. Número 2. Industria e ingeniería. Grandes imanes se emplean en la industria de la generación eléctrica y también se emplea en el desarrollo de motores eléctricos. Número 3. Almacenamiento de datos. Por ejemplo, depende en gran medida del aprovechamiento del magnetismo para el registro de información. Número 4. Medicina. El magnetismo es utilizado en la medicina para hacer resonancias magnéticas. Algunos de los objetos de uso cotidiano que tienen presente el magnetismo en su principio de funcionamiento son alarmas, timbres, motores, brújulas, bocinas, tarjetas de crédito y otras que usen barra magnética, discos duros de computadoras, etc. Por esta ocasión es todo. Nos vemos en un próximo video.